Bueno, son las 11:01. Muchas gracias por su asistencia a todas y todos. Buenos días. Estamos aquí con la maestra Laura San Miquel Molinero. Y vamos a dar espacio, arrancamos a las 11:05, si les parece, dentro de 4 minutos, para dar tiempo a que más personas se sumen a la presentación de la conferencia. Los 4 minutos, por favor, Laura. Perfecto. Gracias. Por cierto, yo creo que mi exposición va a durar unos igual una hora o 45 minutos, una hora. ¿Va bien? Perfecto, sí. Perfecto. ¿Sí? Genial. Voy a ponerme el reloj también para ver cómo voy y así irme ajustando al tiempo, que ya sé que cansa mucho esto de estar delante de una pantalla atendiendo. No te preocupes, lo que queremos es escucharte, así es que no te preocupes. Bueno, gracias, pero yo soy consciente de lo que cansa esto y por eso también me interesa que la gente tenga tiempo de intervenir y preguntar lo que considere. Claro. Ya volvemos ahora. De verdad, se está rebelando el ordenador contra mí. Es que ya quiere que empieces, entonces. Sí. No es que quiera estigmatizar al ordenador, pero estoy a punto, ¿eh? Bueno, son las 11:05 de hoy, lunes 17 de mayo, y la cita llegó. Tenemos aquí a la maestra Laura San Miquel Molinero. Ella es doctoranda en el programa de doctorado en Persona y Sociedad en el Mundo Contemporáneo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente se encuentra investigando el proceso de ajuste a una discapacidad sobrevenida desde una perspectiva crítica, para lo que está siguiendo la obra de Estigma de Erving Goffman desde la problematización que hacen los estudios de la discapacidad. Es por eso que su conferencia se llama, como lo estamos viendo en la pantalla, Una mirada crítica a Estigma de Erving Goffman desde los estudios de la discapacidad. Estamos muy contentos de tener aquí a Laura. Bienvenidas todas, bienvenidos todos, muchas gracias. Mucho gusto de recibirles. Y pues le damos la palabra a Laura para que inicie su conferencia. Muchas gracias, Laura.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias a vosotras. Me hace mucha ilusión estar hoy aquí y presentaros este breve trabajo donde, bueno, como dice el título, pues vamos a revisar brevemente la obra de Estigma de Goffman desde los estudios de la discapacidad y en concreto desde los estudios críticos de la discapacidad, porque, bueno, esta oportunidad de estar hoy aquí surge de bueno, uno de mis profesores y que además ahora es el coordinador de la asignatura donde estoy participando en el grado de psicología bueno, que se imparte en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, como parte de la asignatura introductoria en psicología social, pues se les ofrece la posibilidad, o de hecho es más bien obligatorio, que las estudiantes lean Estigma de Goffman, ¿no? Y bueno, como yo estoy trabajando temas relacionados con esta obra y más en concreto con los desarrollos posteriores que han surgido a partir de la obra desde los estudios críticos de la discapacidad, pues bueno, desde hace unos años se me ofrece la oportunidad de darles una conferencia a las estudiantes para darles a conocer pues los desarrollos de esta teoría tan desconocida o de este campo tan desconocido que son los estudios de la discapacidad en ciencias sociales. Y bueno, y por eso pues se me ha ofrecido también la oportunidad de estar hoy aquí. Pues bueno, para empezar y para ubicar un poco la obra de Estigma dentro de una tradición teórica, como supongo que muchas personas de la audiencia ya sabréis, Goffman pues parte de un enfoque dramatúrgico, ¿no? Del orden de la interacción, ¿no? Entonces él entiende que observando las interacciones entre individuos, que él entiende como una especie de representaciones teatrales naturales, pues estos individuos lo que hacen es performar ciertos roles sociales previamente prescritos y a partir de esas representaciones pues pueden extraerse las normas y procedimientos que regulan la interacción social, ¿no? Y aquí ya empezamos a ver que Goffman está primordialmente interesado en cómo se mantiene este orden, ¿no? De la interacción y justamente no tanto en cómo se subvierte. Y en ese sentido, él propone que la categoría de estigma es fundamental para entender este orden de la interacción, ¿no? Él entiende el estigma como una especie de proceso regulador de esta interacción. Pero aquí ya vamos a ver la primera ambigüedad que nos presenta la obra de Goffman, que es que Goffman no es muy claro y se contradice a veces en su obra con respecto a si el estigma es en realidad un atributo o un proceso o una forma de desviación, ¿no? Porque en una primera instancia, al principio de su libro, que bueno, no lo he dicho, pero doy por sentado que sabréis que se enmarca pues, a principios de los años 60 y en el contexto norteamericano, pues bueno, él al principio de su libro propone entender el estigma como un defecto profundamente desacreditador, ¿no? Que lo que hace es convertir a quien lo posee en un ser despreciado, un ser que no es totalmente humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, él propone que hay tres tipos de estigma, que serían las abominaciones físicas, los defectos del carácter y los estigmas tribales, que se refieren a aspectos relacionados con la raza, la nación o la religión. Lo interesante aquí de ver es que en realidad la discapacidad se mueve entre los dos primeros tipos de estigma, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, estoy pensando específicamente en discapacidades físicas, aunque muchas veces se asocian estas discapacidades al llamado modelo médico, es decir, entender la discapacidad como una especie de deficiencia biológica o física, a la vez, este tipo de deficiencia también se asocia muchas veces a un defecto del carácter, porque se asocia a una especie de vicio o de castigo que posee el individuo discapacitado, ¿no?
Por otra parte, también es verdad que, bueno, como profundizaremos un poco más adelante, también los estudios críticos de la discapacidad, que no Goffman, han señalado que muchas veces las personas racializadas han estado concebidas, ¿no?, por la mayoría, mayoría en términos normativos, la mayoría blanca, ¿no?, como personas menos capaces en los atributos que se consideran como el estandarte del ser humano, ¿no? Por ejemplo, la razón o la inteligencia. Muchas veces el racismo se ha justificado en la supuesta inferioridad intelectual de los sujetos no blancos, ¿no? Evidentemente injustamente, ¿no? Pero aquí se ve, ¿no?, el cruce de la discapacidad en esas tres categorías de estigma, ¿no?, que nos propone Goffman. Claro, ¿qué pasa? Que concebir el estigma como un atributo desacreditador tiene dos consecuencias muy, muy importantes, ¿no?, a nivel político o ético-político, incluso podríamos decir, porque por un lado lo que ocurre con eso es que se esencializa el estigma, ¿no?, porque si concebimos el estigma como una especie de atributo inherente a un cuerpo o a una mente, este cuerpo queda constituido como esencialmente estigmatizado y esencialmente, por lo tanto, distinto al cuerpo normal, ¿no? Y por otro lado también concebir el estigma como un atributo lo que produce es un borrado, ¿no?, de la dimensión histórica y política del estigma y de la normalidad. Por ejemplo, posteriormente, como veremos, desde los estudios de la discapacidad se ha dicho que la discapacidad no es un atributo universal y ahistórico, ¿no?, sino que la noción de discapacidad y por lo tanto también los cuerpos que hoy conocemos como discapacitados surgió pues a través de la revolución industrial y de, por lo tanto, el surgimiento de un modo de producción capitalista que lo que hacía era requerir un nombre para aquellos cuerpos que no se ajustan a la máquina, ¿no?, y al funcionamiento de la fábrica. Y en ese sentido surgió tanto la noción de discapacidad como también la noción de normalidad, que tampoco está en un vacío histórico, sino que está situada histórica, política y geográficamente, ¿no? Pues bien, decíamos que Goffman era un poco ambiguo, ¿no?, en si en realidad el estigma es un atributo o es un proceso o una desviación, ¿no? Aquí en la diapositiva veis algunas citas, ¿no?, del libro de estigma que nos apuntan más a esa cuestión del estigma como desviación con respecto a una norma, ¿no? Es decir, en otras partes del libro lo que hace Goffman es adoptar pues un enfoque más relacional y procesual del estigma, ¿no? Porque nos dice que un atributo resulta desacreditador solo cuando hay una discrepancia entre la identidad social virtual, es decir, aquel conjunto de características que la gente espera normativamente de un individuo que pertenece a una categoría, y la identidad social real del individuo, es decir, las características que efectivamente posee este individuo. Por lo tanto, para Goffman el estigma no es el atributo en sí, sino que es la relación de desviación respecto a una norma, ¿sí? Por ejemplo, en la diapositiva podemos ver una cita donde dice: si se denomina desviada la persona estigmatizada, habría que llamarla desviada normal. Las normas de la identidad engendran tanto las divergencias como los ajustes. La gestión del estigma es un rasgo general de la sociedad, es un proceso que se da donde sea que haya normas de identidad. Se puede sospechar, por tanto, que el rol del normal y el estigmatizado son pares de un mismo complejo, recortes de una misma tela estándar. Y por último, también nos dice, en consonancia, el estigma
implican no tanto un conjunto de individuos concretos separables en dos grupos, los estigmatizados y los normales, como un penetrante proceso social de dos roles, al menos en ciertos contextos y ciertas fases de la vida. Los atributos duraderos de un individuo en particular pueden convertirlo en un estereotipo que deberá representar el papel del estigmatizado en casi todas las situaciones sociales. Por lo tanto, aquí Goffman ya nos está dando la idea de que para él, a pesar de que lo dice así, lo expresa así en algunas partes del libro, para él el estigma es más bien una cuestión de desviación con respecto a la norma o a una norma, y no tanto una cuestión de dos grupos de individuos, los normales y los estigmatizados, que sean esencialmente distintos, ¿no?, entre ellos. Por lo tanto, en ese sentido, Goffman muchas veces ha quedado enmarcado en el paradigma de la desviación social, ¿no? Y esto ha sido duramente criticado por lo que veremos que serán los estudios de la discapacidad, ¿no? Aquí, en la siguiente diapositiva, no hace falta que leáis la fotografía, que es más bien como para hacer así como un recurso estético, ¿no? Pero algunas autoras, como por ejemplo Tania Tichkowski, han criticado que el paradigma de la desviación social tampoco es mucho mejor que el paradigma esencialista del estigma como atributo, ¿no? Porque lo que viene a decir Goffman es que hay ciertas características que de algún modo se imponen, ¿no?, en la interacción cara a cara, y muchas veces no explica por qué estas características y no otras se imponen en esa interacción cara a cara, dificultándola, ¿no? Y esta autora lo que nos viene a decir es que esta idea de que hay ciertos atributos que se imponen ha servido pues para justificar por qué es normal, aunque quizá no necesario, pues sentirse extremadamente perturbado ante las personas discapacitadas, ¿no? Y por lo tanto, aunque muchas veces se hable de esta cuestión del estigma como desviación con respecto a una norma, lo que hace esto es situar el problema en el cuerpo discapacitado, ¿no? Y de algún modo la perspectiva del normal queda como libre de su responsabilidad, ¿no? Porque si ese atributo desviado se le impone en la interacción, quien ocupa la posición de normal queda de algún modo como libre de toda responsabilidad en esa interacción, ¿no? Y por otra parte, esta autora también critica que este enfoque, el enfoque de la desviación social, lo que hace es enseñar a estudiantes y profesores de sociología a actuar como si la desazón que sienten fuera sencillamente otra condición asociada a la propia discapacidad, ¿no?, que no está relacionada con una determinada forma de interpretarla o de interaccionar con ella, sino que va directamente asociada o está inherentemente asociada, mejor dicho, a la discapacidad, ¿no? Y nos dice esta autora también, así como con un poco de ironía, dice, también les enseña a ambos, a profesores y estudiantes, a actuar como si nadie de clase o nadie en la audiencia de sus libros perteneciera a la categoría de la discapacidad. Porque supongo que recordaréis, ¿no?, que muchas veces en el libro de estigma, Goffman hace muchas referencias a nosotros los normales vivimos tal y cual experiencia, ¿no? Por lo tanto, es un libro que da por supuesto que la audiencia será normal, ¿no? O quedará posicionada como normal en la interacción, ¿no? Además, en consecuencia, de algún modo, las personas discapacitadas pues quedan como constituidas como personas no esperadas, ¿no?, cuya existencia es una especie de accidente que no es deseado por nadie en la interacción, ni por parte de la persona posicionada como capacitada, ni como por parte de la persona posicionada como discapacitada, ¿no?
y por lo tanto esa idea lo que hace es naturalizar el cuerpo discapacitado como una especie de personaje carente de agencia, ¿no? Y también como incapaz de ejercer el control sobre sus circunstancias, ¿no? En ese sentido, en esta cuestión de la falta de agencia, una de las críticas más feroces que se le han aplicado a la obra de Goffman es que muchas veces da por sentado que la única opción que tiene el individuo estigmatizado, ya sea discapacitado o no, es lidiar, ¿no? Lo que en inglés llaman el coping, con las humillaciones que les imponen los demás, ¿no? Porque muchas veces en el libro se ve como cualquier forma de iniciativa política para salir de esa situación, pues queda como deslegitimada como una forma de alienación endogrupal, ¿no? Lo llama Goffman a esa situación por la que los demás estigmatizados le hacen creer a uno que en realidad su grupo real de pertenencia es el de los estigmatizados y que debería como convertir su vida en una especie de batalla por salir de su situación, que según Goffman es como una estrategia casi como de afrontamiento psicológico. En vez de leerse como una estrategia política con posibilidades de transformación social reales, Goffman pues deslegitima, ¿no? Ese tipo de intentos por parte de los individuos estigmatizados, y en ese sentido pues ha sido muy criticado porque de algún modo dibuja a un individuo discapacitado, en este caso sin ningún tipo de agencia, ¿no? Sí, no sé si alguien, es que he oído un ruido, no sé si es que alguien tiene el micro abierto o si, pues, pero bueno, no lo he dicho antes, pero si alguien quiere pararme y comentar algo, que se sienta libre de hacerlo, porque yo prefiero también pues que haya interacción y no estar yo aquí como echando un rollo, pero bueno, si no, luego en el turno de debate me dirigís las preguntas o comentarios que consideréis. Pues bien, en ese sentido surgen los estudios de la discapacidad, ¿no? Que surgen como un campo dentro de las ciencias sociales y de las humanidades que tiene su origen en el activismo británico de los 70. Y vais a decir, hombre, ¿se puede decir que los estudios de la discapacidad hayan surgido en los años 70 si ya hay toda esa historia de estudio de la discapacidad desde la sociología? Pues bueno, un poco la idea es que los estudios de la discapacidad surgen un poco por oposición, ¿no?, a esa tradición de estudios previa realizada desde el paradigma de la desviación, y ahora veréis un poco por qué y cuál es el paradigma que adoptan esos estudios de la discapacidad y que los llevan pues a diferenciarse o a denominarse como algo distinto a lo que previamente se había estudiado, incluyendo evidentemente la obra de Goffman, ¿no? Pues como decía, se suele convenir que la fundación de los estudios de la discapacidad como campo dentro de las ciencias sociales surge con el llamado modelo social de la discapacidad, que ahora entraremos más en detalle sobre este modelo, ¿no? Pero este modelo, lo interesante aquí es que se basa en los manifiestos, en los documentos realizados por parte de un colectivo activista británico en 1976. Este colectivo es la UPS, bueno, yo la llamo así, pero en realidad es la Union of Physically Impaired Against Segregation, es decir, la unión de los discapacitados físicos contra la segregación. Uno de cuyos miembros fundadores fue el activista Paul Hunt. Lo interesante aquí, destaco esto, es que Paul Hunt, antes incluso del surgimiento del modelo social de la discapacidad, que se considera como fundacional en los estudios de la discapacidad,
en el año 66, es decir, 3 años después de que Goffman escribiera su famoso libro Estigma, escribió otro libro llamado Estigma, ¿no? Desde la residencia donde estaba encarcelado, ¿no? Fuentes posteriores han dicho que no hay evidencias de que Paul Jung conociera el estigma de Goffman, ¿no? Pero sí que se han hecho trabajos comparativos de ambas obras, y una de las características principales o de las diferencias principales entre las dos es que, si bien Goffman escribe su estigma desde la perspectiva de los normales, como decíamos antes, el que se ha venido a llamar estigma 2.0, es decir, el estigma de Paul Jung, está escrito desde la perspectiva de los discapacitados, ¿no? Y para ver un poco por dónde irá el tema o por dónde se van a constituir los estudios de la discapacidad, he puesto aquí una cita del libro de Paul Jung, donde dice: la marca distintiva de la posición social de las personas con discapacidad es que tienden a desafiar en sus relaciones con la sociedad común. ¿Y cómo desafían? Desafían de 5 modos. Por ejemplo, siendo desafortunados y por lo tanto desafiando la creencia de que el valor de una persona depende de su buena fortuna. Desafían también por ser inútiles y por lo tanto desafiar la idea de que el trabajo en el sentido cotidiano de la palabra es la contribución más importante o única que alguien puede hacer. Desafían al ser diferentes y por lo tanto, desafiando la meta y el principio de normalidad, desafían siendo oprimidos y por lo tanto modelando dentro de cada grupo social cómo enfrentar la opresión, y finalmente desafían estando enfermos y mostrando lo que en palabras de Jung es una, como él decía en inglés, una unwelcome reality, es decir, una realidad que se suele considerar no deseada y algo que la mayoría de gente no puede soportar, ¿no? O no quiere soportar, ¿no? En ese sentido, veis, quería destacar esta cita porque aquí la perspectiva, aparte de ser desde las propias personas discapacitadas, también es una perspectiva que ya no se centra en cómo se mantiene el orden, ¿no?, de la interacción, sino en cómo se desafía este orden. Fijaos que aquí el núcleo de las afirmaciones de Hunt es cómo los discapacitados desafían el orden social, ¿sí? En ese sentido, los estudios de la discapacidad se caracterizan por escapar del paradigma de la desviación y entrar en el paradigma de la opresión, ¿sí? Entonces, si bien hay gente que defiende que, como veis aquí en pantalla, las ideas radicales del constructivismo social que surgieron de la sociología a través del interaccionismo social de Goffman de los años 60, pues eso dicen que dio lugar a los estudios de la discapacidad y por lo tanto también al modelo social, hay otra gente que dice que el modelo social nace justamente por oposición explícita a la perspectiva de Goffman, ¿no? Y vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que propone, ¿no?, el modelo social. Lo que propone el modelo social es que lo que hacen es agarrar una dicotomía propia del feminismo, como es la dicotomía de sexo y género, ¿no?, el sexo entendido como una realidad biológica de origen natural, personal y privado, y que está opuesta a la categoría de género, ¿no?, que sería esa opresión social impuesta sobre las personas de sexo biológico mujer, ¿no? Entonces, basándose en esa dicotomía, el modelo social lo que propone es la dicotomía entre deficiencias biológicas y todo lo que va
asociado a estas deficiencias, por ejemplo, también los malestares psicológicos y físicos que vayan asociados a estas deficiencias e incluso los malestares psicológicos derivados de la discriminación, y esto dicen, vale, esto tiene un origen natural, personal o privado, y de esto no nos vamos a ocupar. El modelo social se ocupa de aquello que para ellos tiene un origen social, político y público, que es la discapacidad o el discapacitismo. El modelo social entiende la discapacidad o el discapacitismo como aquella forma de opresión que se impone sobre las personas consideradas biológicamente deficientes. ¿Y cómo se impone esta opresión? Pues se impone, dicen ellos, a través de restricciones a la actividad, impuestas pues a través de barreras estructurales, que pueden ser, por ejemplo, barreras físicas, arquitectónicas, barreras sociales o barreras en la comunicación, que, según ellos, derivan pues, de la organización capitalista del trabajo y de la actividad, ¿no? En ese sentido, vemos que el modelo social está muy fundamentado en el materialismo histórico, es un modelo de base marxista, ¿no? Entonces, como nos dice Tchaikovsky en su crítica a Estigma, lo que hace nuevos a los estudios de la discapacidad que aquí se proponen es que ofrecen una crítica al conocimiento sobre la discapacidad generado por parte de profesionales, ¿no? Nos dice aquí, es una crítica a las fuerzas y tradiciones que han funcionado como los principales productores de la ascripción de significado a las representaciones de las vidas de las personas discapacitadas. El principal objeto de crítica de los estudios de la discapacidad es el cuerpo de conocimiento y las prácticas que constituyen la discapacidad como una condición asocial y apolítica de falta y de incapacidad. Lo nuevo en los estudios de la discapacidad es que se centran en estas interpretaciones en conflicto, y al hacerlo, al centrarse y al poner sobre la mesa que hay al menos dos interpretaciones en conflicto, lo que eso hace es performar, ¿no? el hecho de que la discapacidad no es un problema natural, asocial, sino que es un problema político y por lo tanto modificable. Es decir, independientemente de la multiplicidad de discursos que podamos encontrar dentro de eso que se ha venido a llamar estudios de la discapacidad, esta autora lo que nos dice es que su principal mérito es sacar a la discapacidad del terreno de lo natural, al proponer que al menos hay dos interpretaciones posibles, ¿no?, para esa realidad. En ese sentido, aquí he hecho un cuadro para que quede un poco más claro, que compara el paradigma de la desviación en el que podríamos enmarcar estigma versus el paradigma de la opresión, donde podríamos situar el modelo social de la discapacidad, ¿no? Por ejemplo, estos dos paradigmas difieren en dónde sitúan el problema, ¿no? Desde el paradigma de la desviación, el problema es el cuerpo que dificulta el flujo normal de la interacción, y desde el paradigma de la opresión, pues el problema es el discapacitismo, ¿no? Es decir, las estructuras sociales asociadas al capitalismo que discapacitan a los cuerpos, ¿no? También hay una diferencia en quién habla de quién. Desde el paradigma de la desviación, los normales hablan del discapacitado como problema y de los problemas del discapacitado, ¿no? Y en cambio, desde el paradigma de la opresión, pues la discapacidad es una posición política desde donde los discapacitados hablan de los problemas que experimentan, ¿no?, y de las estructuras que los causan, ¿no? También, ¿cómo se interpreta lo que dice y hace el discapacitado? Pues desde el paradigma de la desviación, todo lo que hace y todo lo que dice el sujeto discapacitado es un síntoma de su ajuste o desajuste a los obstáculos que derivan de ser un desviado social, ¿no? Y en cambio, desde el paradigma de la opresión,
todo lo que digan y lo que hagan los discapacitados y los capacitados son actos políticos, ¿no? Que tienen el potencial de mantener el status quo o cuestionar este status quo. Como decíamos antes, también estos dos paradigmas difieren en si puede modificarse la situación del discapacitado o no. Claro, desde el paradigma de la desviación, no es que Goffman diga que es imposible absolutamente modificar la situación del estigmatizado, pero como decíamos antes, los intentos de modificación del status quo se conceptualizan así vagamente como una forma de alienación endogrupal, ¿no? Y además, Goffman en varias ocasiones, al menos en esa obra, en la obra de Estigma, considera la norma como un necesario e indispensable para cualquier forma. El paradigma que propone el modelo social de la discapacidad, claro que puede modificarse la posición del sujeto discapacitado, ¿no? De normales y deficientes, lo que pasa evidentemente por la emancipación de estos últimos, incluso no solo mediante la eliminación de barreras, como veis aquí en el cuadro, sino que sobre todo desde ese modelo marxista la emancipación del discapacitado no ocurrirá si no es a través del desmantelamiento del capitalismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó luego, después del surgimiento del modelo social? Claro, a partir sobre todo de los años 90 y principios de los 2000, en el siglo pasado, empezaron a surgir críticas. Se empezó a forjar un debate en torno a las potencialidades y a los límites del modelo social, ¿no? Y, por ejemplo, surgieron autoras desde el ámbito anglosajón que dijeron, claro, el modelo social, con su distinción entre la deficiencia enmarcada en lo biológico, lo natural, lo apolítico, y la discapacidad enmarcada en lo social, lo político, lo modificable, con esta distinción lo que hace es regalarle a la medicina y a las ciencias biomédicas la concepción del cuerpo, ¿no? Y por lo tanto el modelo social deja incuestionada la división entre el sujeto deficiente y el sujeto no deficiente o normal. Y por lo tanto surgen un conjunto de autoras que empiezan a preguntarse cómo se llega a ser menos que un ser humano completo, ¿sí? De hecho, esta es una crítica que también se le ha hecho a Goffman, ¿no? Cuando hablábamos de la esencialización del cuerpo o de la discapacidad como estigma, también estábamos un poco hablando de esta crítica, ¿no? Que en realidad el modelo social también incurre en esta esencialización al dejar incuestionada la categoría de cuerpo deficiente, ¿no? Eso por una parte. Luego, si os acordáis, si nos acordamos de la tabla que os he enseñado, el modelo social, como es un modelo eminentemente marxista, considera que la raíz de cualquier tipo de problema que experimente el sujeto discapacitado es eminentemente económica, y todas las cuestiones relacionadas con la interacción social o incluso con el sufrimiento psíquico son como secundarias, son cuestiones personales que no deben trascender a la esfera pública, ¿no? Claro, aquí cuando llegan también pensadoras feministas al campo de los estudios de la discapacidad, pues llevan consigo el lema de lo personal es político, ¿no? Y por lo tanto el discapacitismo no es solo estructural, sino que también es afectivo y relacionado con las identidades que no nos permiten ocupar, ¿no? Y en ese punto es donde surge, veremos, la necesidad de recuperar dentro de los estudios de la discapacidad los planteamientos de estigma, pero esta vez desde la perspectiva de la opresión. Y por último,
también le hacen al modelo social una crítica que va en relación con la interseccionalidad, ¿no? Es decir, surgen autoras que empiezan a preguntarse si el colectivo de sujetos discapacitados por esa organización del trabajo capitalista forman un sujeto único o hay diferencias dentro de ese colectivo, ¿no? Y aparte de las diferencias que pueda haber de posición dentro del colectivo de personas discapacitadas, también surge la pregunta sobre cómo se relaciona la discapacidad con otros ejes de diferenciación social, ¿no? Aquí os apuntaba que esta también es una crítica que en realidad también se le impone a Goffman, ¿no? La falta de perspectiva interseccional, cosa que hubiese sido muy sorprendente que Goffman tuviera una perspectiva interseccional en 1963, ¿no? Pero básicamente también se le acusa de no atender al hecho de que no es lo mismo, como dice él, ser una niña tullida que dice bla, 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 a ser un hombre ciego que dice otra cosa, ¿no? Me estoy refiriendo a estas categorías porque si habéis leído el libro sabréis que está todo lleno de ejemplos de ese tipo basados en su revisión bibliográfica, ¿no? Sabéis que él genera este tipo de personajes anónimos y que casi como son todos intercambiables, por ejemplo, una niña tullida, un hombre ciego, un inválido, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, solo era para decir que esa es una crítica que se les hace a los estudios de la discapacidad entendidos desde el modelo social, pero que también se le hace a Goffman, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgen, como siempre, ya veis que todo es una cuestión de separarse del enfoque anterior y casi como esencializarse como un nuevo enfoque pues eminentemente distinto, ¿no? Y a partir de aquí surgen los estudios críticos de la discapacidad y también el modelo social relacional de la discapacidad, ¿no? El modelo social relacional de la discapacidad, que veis aquí en primer lugar, bebe también del materialismo histórico británico, pero le incorpora unas cuestiones que veremos a continuación. Y por otra parte, los llamados estudios críticos de la discapacidad beben más de estudios culturales norteamericanos o estadounidenses que pues, se basan más en teorías postestructuralistas, ¿no? Claro, estos dos conceptos, como veremos, recuperan aspectos que Goffman aborda en su libro y por eso los estoy destacando hoy en esta ocasión, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el modelo social relacional de la discapacidad? Aquí, si veis, esa es una tabla muy, muy parecida a la anterior, pero que lo que hace es añadir a la parte con origen social, político y público, no solo las restricciones a la actividad de las que hablábamos antes, sino también restricciones a la identidad, es decir, a qué tipo de personajes podemos ser las personas discapacitadas, ¿no? Y según este modelo, estas restricciones a la identidad siguen imponiéndose a cuerpos considerados biológicamente deficientes, ¿no? Estas restricciones a la identidad, es decir, restricciones, repito otra vez por si no ha quedado suficientemente claro, por ejemplo, a ser padre, madre, amante, amigo, ¿no? Que no tienen tanto que ver con qué se hace, que también, sino sobre todo con qué se es, estas restricciones estarían impuestas en parte por las propias deficiencias, ¿no? Lo que este modelo llama los impairment effects, es decir, los efectos de la deficiencia, pero sobre todo por barreras estructurales y psicoemocionales, que de nuevo derivan de esa organización capitalista de la actividad, ¿no? Y todas esas barreras interaccionan
o dependen del género, es decir, se experimentan de forma distinta si uno ocupa la posición de hombre o de mujer, ¿no?, en la sociedad. Entonces, ¿cómo entender esta cuestión del discapacitismo psicoemocional que aporta el modelo social relacional en relación al estigma? Pues podríamos decir que el discapacitismo psicoemocional o afectivo puede entenderse como una versión politizada del estigma, ¿no? Aquí lo que se asume es que el hecho de que el cuerpo discapacitado genere miedo o desazón no es natural, no es inherente al cuerpo, ¿no?, sino que es una cuestión cultural y más concretamente es una cuestión estructural y cultural, ¿sí? Según esta conceptualización, este discapacitismo psicoemocional o afectivo pueden ser de dos tipos. Puede ser directo, que se correspondería con aquellas prácticas de invalidación funcional y estética que pueden o no derivar de la internalización de la opresión, es decir, esto incluye todos aquellos comentarios, miradas, formas de interactuar con el cuerpo discapacitado que lo que hacen es invalidarlo, ¿no?, por ejemplo, funcional o estéticamente. Es comunicarle que allí donde está no tiene un lugar en igualdad de condiciones con los demás, ¿no? Y también este discapacitismo psicoemocional directo incluye también la internalización de la opresión, ¿no?, algo que Goffman también aborda, ¿no?, en su libro Estigma, donde habla, luego lo veremos, del proceso por el que el individuo estigmatizado acaba internalizando los ideales de la normalidad, ¿no? Y por otra parte, también es interesante que el modelo social relacional propone que también hay un tipo de discapacitismo psicoemocional o afectivo que es indirecto, que es el que se deriva de experimentar continuamente barreras estructurales. Por ejemplo, lo que nos vienen a decir las teóricas del modelo social relacional es que, por ejemplo, el hecho de transitar por el espacio público y darte cuenta de que está lleno de escaleras, pues te comunica que en realidad allí no se te espera, ¿no? Si, por ejemplo, te desplazas en silla de ruedas, o el hecho de que te obliguen a entrar a un establecimiento por una puerta lateral o trasera, también te comunica que tienes un lugar secundario, ¿no?, con respecto al resto, y ese tipo de barreras estructurales, de barreras arquitectónicas, lo que hacen es constituir también una forma de discapacitismo afectivo en ese sentido, ¿no?, porque aparte de que efectivamente te están, por ejemplo, impidiendo transitar por determinados espacios, además te están comunicando la idea de que tú no perteneces allí, ¿no? Pues bien, en segundo lugar, decíamos que otro de los desarrollos que ha surgido de la crítica al modelo social y que también beben de estigma son los estudios críticos de la discapacidad, ¿no? Que aquí lo que hacen estos estudios críticos es cubrir algo que se le ha criticado mucho a Goffman, ¿no?, que es que Goffman se dedicó a estudiar al estigmatizado y reconoció la existencia de una serie de normas que actúan como condición de posibilidad de la existencia del estigmatizado, pero luego Goffman se olvidó, ¿no?, de teorizar la normalidad y qué era lo que realmente constituía esa normalidad fantasma que él menciona. Entonces, los llamados estudios del capacitismo, pues, y también en parte la llamada teoría Cribb, que igual la conoceréis, si es que la conocéis, como teoría tullida, que también es un enfoque anglosajón, pues se toma muy en serio esa tarea de caracterizar la normalidad, ¿no? Y caracterizar, sobre todo, por tanto, cómo se llega a formar esa dicotomía
capacidad-discapacidad, esa dicotomía entre cuerpo normal y cuerpo deficiente, ¿no? Y lo que vienen a proponer es que esa dicotomía, no es esencial, sino que es reproducida constantemente por dos sistemas que se retroalimentan, ¿no? Antes hemos hablado del discapacitismo, ¿no? Que eran todas esas barreras estructurales y afectivas que lo que hacen es materializar una serie de ideales sobre el cuerpo que se tiene que mover por el espacio, ¿no? Y que esas barreras lo que hacen es comunicar, como decíamos, que el cuerpo considerado deficiente está fuera de lugar. Y aquí es de lo que hemos hablado hasta ahora. Pero estas autoras dicen, no, pero es que más importante que eso, hay otro sistema de prácticas que llamaremos capacitismo, y que son aquellas prácticas que producen un determinado cuerpo o mente ideal como el típico de la especie humana, ¿no? Y por lo tanto consideran estas prácticas que las capacidades de ese cuerpo o mente ideal son esenciales para ser considerado un ser humano completo, ¿no? Algunas de estas características serían, por ejemplo, la autosuficiencia, la racionalidad, la independencia física, la fortaleza, y por lo tanto ese ideal de ser humano típico no es solo un ideal capacitado, sino que además es un ideal masculino, blanco, de clase media alta, adulto, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que según nos dicen estas autoras, la iteración continuada de estos ideales por parte de distintos agentes y de distintas situaciones materiales lo que hacen es producir performativamente aquellos sujetos que no cumplen esos ideales como deficientes, ¿no? En ese sentido, vais a decir, hombre, qué cosa tan extraña, ¿no? Distinguir entre capacitismo y discapacitismo, qué complicación tan innecesaria, ¿no? Claro, aquí lo interesante o el motivo que hay detrás de distinguir estos dos conceptos que parecen tan similares es que, por un lado, el capacitismo es en realidad la cara de la moneda escondida del discapacitismo. Es la condición de posibilidad de este discapacitismo. ¿Qué ocurre? Podríamos decir que, por ejemplo, todas esas barreras que hemos mencionado antes, tanto las barreras a la actividad como las barreras a la identidad, son vulneraciones de los derechos humanos, ¿no? Pero esas vulneraciones son justamente posibles, justificables, legítimas, porque hay determinados sujetos que se consideran infrahumanos según los ideales capacitistas, ¿no? Y en ese sentido nos vienen a decir estas autoras que hasta que no cuestionemos lo que consideramos un ser humano completo, no vamos a romper con todas esas barreras que hemos estado mencionando antes, tanto las barreras estructurales como las barreras afectivas, ¿no? Y también nos dicen estas autoras que es interesante distinguir estos dos conceptos, capacitismo y discapacitismo, porque el capacitismo es el fundamento de otros sistemas de diferenciación social que aparentemente no tienen nada que ver con la discapacidad, ¿no? Por ejemplo, como decíamos antes, desde esta perspectiva, el heterosexismo también tendría su raíz en el capacitismo, o parte de ella al menos, porque muchas veces se ha justificado la opresión del sujeto mujer sobre la base de que sus capacidades son aparentemente inferiores a las del sujeto típico de la especie humana, ¿no? Que es un sujeto masculino, que tiene una serie de capacidades que se le presuponen que el sujeto mujer no tiene, ¿no? El capacitismo también sería la base de el edadismo, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que, puesto que ese sujeto típico o este individuo típico de la especie humana es un individuo adulto, todo aquel, ya sea por arriba o por abajo, por así decirlo, es decir, porque es un niño o porque es una persona mayor
al que se ha erigido como estandarte adulto, muchas veces también estos dos colectivos son oprimidos sobre la base de que carecen de las capacidades que se les presuponen al individuo adulto, ¿no? Tanto los niños como las personas mayores, ¿no? Que muchas veces son equiparadas a una especie de discapacitados, ¿no? Lo mismo pasaría con el clasismo, ¿no? Muchas veces se justifica la posición de desventaja de la clase obrera sobre la base de que están en la posición en la que están porque no tienen la capacidad suficiente para asumir niveles más altos de bienestar económico, ¿no? Por así decirlo. En ese sentido, el concepto de capacitismo es una herramienta que no solo sirve para tejer alianzas teóricas entre distintos campos de estudios que trascienden la discapacidad, sino también alianzas activistas, ¿no? Aquí, por ejemplo, quería destacar para establecer un poco de paralelismo entre la obra de Goffman y la cuestión del capacitismo, es que hay un concepto en el libro de estigma, que es el concepto de carrera moral del estigmatizado, que se puede equiparar a lo que Fiona Kumari Campbell, que es una de las teóricas del capacitismo, denomina la internalización del capacitismo, ¿no? Por ejemplo, Goffman define como carrera moral del estigmatizado ese proceso por el cual el estigmatizado internaliza las normas que definen qué es ser normal en una sociedad concreta y posteriormente en esta carrera moral el individuo estigmatizado se da cuenta de que no las cumple, ¿no? Y ese proceso de carrera moral da lugar a una identidad del yo ambivalente y alienada, ¿no? Según Goffman, porque el sujeto es empujado en dos direcciones contrarias a la vez, ¿no? Por un lado, se le invita a creer que en realidad es tan humano como todo el resto, pero a la vez es diferente, ¿no? Y esto lo que hace, según Goffman, es conducirlo a sentir vergüenza de sí mismo por ser diferente y a la vez estar avergonzado de sentir vergüenza, ¿no? Porque, por otra parte, también desde el grupo de sus iguales se le está invitando, en cierto modo, a rechazar esos estándares normales, ¿no? Bueno, pues básicamente esto es lo que lo que Campbell denomina el proceso de internalización del capacitismo, que fijaos que mientras que Goffman dice que esta carrera moral parece que la hace el individuo estigmatizado, dando en cierto modo a entender que solo aquellos que poseen atributos estigmatizados pasan por esa carrera moral. Cuando Campbell habla de este proceso de internalización del capacitismo, habla de un proceso que hacemos todo el mundo, ¿no? En realidad me podréis decir, hombre, pero si Goffman está diciendo que los estigmatizados y los normales no son dos grupos distintos de gente, en realidad está diciendo que la carrera moral la hace todo el mundo, sí, pero creo que la elección de sus palabras cuando dice que es algo propio del estigmatizado da pie un poco a la ambigüedad en ese sentido, ¿no? Y aquí, bueno, también Campbell nos dice que esta internalización del capacitismo tiene dos grandes consecuencias. Por un lado, la emulación de la norma, es decir, que todo el mundo, al haber internalizado este sistema normativo, lo que hace es intentar imitarlo por distintos medios, ¿no? Y en el caso de las personas discapacitadas, esto incluiría medios como el enmascaramiento y el encubrimiento que teoriza Goffman, pero también Campbell añade la mitigación del estigma a través de la rehabilitación, por ejemplo, o también otro medio que sería la desencarnación, es decir, supongo que os sonará el típico discurso de a mí la discapacidad no me define, yo soy más que mi discapacidad, la discapacidad no es una parte importante de mi identidad,
Para Campbell eso es una forma de desencarnación, porque en realidad se basa en un rechazo profundo de la discapacidad como característica o corporalidad relevante, y el destacamiento de otras características que no se consideran manchadas por la discapacidad, ¿no? Y eso ella lo denomina así, desencarnación. Y otra consecuencia de internalizar el capacitismo sería la hipernormalización, ¿no? Supongo que habréis visto el típico ejemplo de esto, es el superlisiado que está en las Paralimpiadas, ¿no? Y que de algún modo lo que hace es performar la norma capacitada hasta el extremo, ¿no? Bueno, para Campbell todo eso son formas de emular la norma capacitista, ¿no? Pero ella dice que además la internalización de los ideales capacitistas tiene como consecuencia la dispersión de las personas discapacitadas, es decir, el impedimento de que se puedan juntar entre ellas y formar una conciencia política, porque muchas veces los profesionales les suelen aconsejar que es mejor que se junten con personas normales como para no multiplicar el estigma, ¿no? Y todo eso me vais a decir, ¿y eso por qué lo destacas ahora? Lo quería destacar porque es curioso que Campbell utiliza muchos conceptos que pueden ser atribuidos a Goffman, ¿no? Como la cuestión del el enmascaramiento o el encubrimiento, o esa cuestión de la doble vergüenza, ¿no? La vergüenza por ser diferente y luego la vergüenza por avergonzarse, pero nunca cita a Goffman en sus obras, ¿no? Cosa que podríamos atribuir a ese supuesto repudio de Goffman como algo que queda fuera de los llamados estudios de la discapacidad, ¿no? Y un poco para ir ya terminando, que no sé ya, uy, madre mía, ya casi llevo más de una hora hablando, pero bueno, ya termino. Un poco para redimir el estigma de Goffman, ¿no? Yo creo que, bueno, he querido destacar que a pesar de su enfoque pues, potencialmente esencializante, alterizante y desempoderante de la discapacidad, también hay otras autoras dentro de los estudios de la discapacidad que le reconocen que en realidad él en su enfoque se está poniendo del lado del otro, es decir, del lado del estigmatizado, porque en el fondo hace una profunda denuncia de la actitud de los normales, ¿no? Y especialmente de la actitud de los profesionales normales, a quienes responsabiliza, por ejemplo, de lo que él llama la alienación exogrupal que sufren los estigmatizados. Y os quería leer esta cita del libro que me parece que ilustra muy bien esta crítica que hace Goffman, y creo que a veces pasa desapercibida, y además como se refiere al ajuste, y yo justamente estoy estudiando esto, pues por eso he querido destacarlo, ¿no? Goffman nos dice, el buen ajuste del estigmatizado exige que el individuo estigmatizado se acepte, alegre e inconscientemente como igual a los normales, mientras que al mismo tiempo se aleja por voluntad propia de aquellas situaciones en las cuales los normales tendrían dificultad en fingir un tipo de aceptación similar. Pretendemos que el modo de actuar del individuo estigmatizado nos diga que su carga no es opresiva, ni que el hecho de llevarla lo diferencia de nosotros. Al mismo tiempo, debe mantenerse a una distancia tal que nos asegure que no tenemos dificultades en confirmar esta creencia. De esta manera se consiente en una aceptación fantasma que proporciona el fundamento de una normalidad fantasma. El estigmatizado debe estar tan profundamente comprometido con esta actitud hacia el yo que le permite representar este yo de manera impecable ante una audiencia ansiosa que le observa de reojo a la espera de una nueva demostración. Aquí se ve claramente que Goffman hace una denuncia clara, ¿no?, de la actitud de los normales. Y en ese sentido, a mí me parece muy interesante entender que Goffman puede considerarse como un teórico de la ambivalencia, ¿no? Cosa que
muchas veces desde los estudios de la discapacidad, al situarse desde el paradigma de la opresión, quizá no han dado buena cuenta de esta ambivalencia que caracteriza las relaciones entre lo normal y lo estigmatizado, ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos ya han surgido algunas teóricas que han considerado que esa ambivalencia es una categoría necesaria, pues, para pensar, ¿no?, el lugar del cuerpo discapacitado en nuestra sociedad, porque podríamos decir que el lugar del cuerpo discapacitado es estar, es decir, no es desaparecer, sino que es estar, pero estar fuera del lugar, ¿no? Y aquí había puesto una cita de Campbell que dice: ver el cuerpo discapacitado simplemente como materia fuera del lugar de la que nos debemos deshacer o al menos limpiar es erróneo. El cuerpo discapacitado tiene un lugar en la liminalidad para asegurar la puesta en práctica performativa de lo normal, ¿no? En ese sentido, existen otras aproximaciones, ¿no?, que también dan cuenta de esa ambivalencia que caracteriza la vida social del discapacitado en la sociedad, ¿no? Como por ejemplo el enfoque de la liminalidad o también los aportes de Giorgio Agamben, ¿no?, en relación al Homo Sacer, ¿no?, que tiene esa ambigüedad de lo sagrado entre aquello que es venerado, pero a la vez aquello que es absolutamente o resulta absolutamente abyecto. También ha teorizado la ambivalencia el psicoanálisis social, ¿no? Y eso es algo que está empezando a explorar los estudios críticos de la discapacidad, ¿no? Yo creo que sería interesante, ya como para terminar, que es aunar, ¿no?, todos esos teóricos de la ambivalencia desde distintos puntos, ver sus puntos de encuentro y de desencuentro y ver, por ejemplo, qué potencial tienen esas teorías de la ambivalencia en relación con la transformación social, ¿no?, para con las personas discapacitadas. También puede ser interesante en ese sentido preguntarnos, ¿no?, si el cuestionamiento y la problematización del capacitismo puede romper con esa situación de ambivalencia que nos destacaba Goffman y que nos destacan también estos otros teóricos. Pero lo que está claro en cualquier caso es que los propios estudios críticos de la discapacidad mantienen, ¿no?, una relación ambivalente con la obra de Goffman, porque se construyen, como hemos visto, por oposición a su obra, pero a la vez lo toman como base implícitamente, ¿no? Claro, como siempre aquí es imprescindible, diría yo, pues mantenernos críticas, ¿no?, con todas esas cuestiones problemáticas de la obra de Goffman y en relación, pues, a la esencialización del estigma, etcétera, esas cuestiones que hemos visto, pero tampoco debemos caer en la vilificación de su obra, porque eso nos puede restar potencia teórica, ¿no?, a la hora de teorizar, por ejemplo, esta ambivalencia. Y básicamente este es mi alegato ambivalente para con la obra de Goffman. Y hasta aquí mi exposición. Voy a dejar de compartir pantalla para que la gente que haya sobrevivido a esta hora de machaque, pues podáis intervenir. A ver. Muy bien, pues muchísimas gracias a la maestra Laura San Miquel en esta exposición realmente interesante y pues que invita a la reflexión. Ojalá haya mucha participación, mucho interés. Sí. Puede ser por el chat o directamente planteando las preguntas. A ver quién inicia. Sí, Ricardo, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos tardes, ya iba a decir días, pero ya ve que no. Muy interesante. Primero, agradezco la exposición. Eh, Releer y leer y releer a la obra de Estigma, pues tiene sus altos y bajos, ¿no? Primero porque es una obra que nos permite analizar muchas cosas, pero que al mismo tiempo limita, porque como bien decía la expositora, pues hay cosas que no estaban en el mapa y no se abordan, ¿no? Ujú. Pero a la luz de lo que nos comenta, hace algunos meses, tal vez un año, por primera vez escuché y me acerqué a los estudios de la discapacidad, justamente en contextos carcelarios, que es desde donde yo trabajo. Y me Ujú. llamó mucho la atención pensar ahora a la propuesta del estigma justamente en el marco de análisis de los estudios de la discapacidad y observar justamente que este estigma del que hablaba Goffman tenía limitantes, diría yo, tal vez históricas, que hasta la fecha pueden comenzar a problematizarse ya bajo otros presupuestos teóricos. Pero tengo una pregunta y es, cuando llegas a la parte de la opresión, ¿no? Justamente un mundo que está diseñado y pensado para el ideal de lo saludable, que esto genera a su vez opresión, Ujú. ¿cómo, cómo podría servirnos estos presupuestos teóricos para entender estas opresiones de la mano con los estigmas en espacios que pareciera están diseñados para eliminar la capacidad de vida de las poblaciones, sean discapacitadas o no, pero creo que con mayor presencia en quienes están eh, eh, clasificadas así por las instituciones. Pienso en la cárcel, por ejemplo. He visto, haciendo trabajo en cárceles mexicanas, he visto muchas personas que tienen alguna discapacidad, pero que en estos espacios son doblemente oprimidas y oprimidos. No basta solamente con el encierro carcelario penitenciario, sino que aparte, al interior, tienen otra serie de opresiones que las instituciones pues omiten. Lo pregunto porque probablemente desde algunos otros presupuestos teóricos, como justamente por ejemplo, los de la necropolítica, pareciera muy claro que es justamente una forma de anular la presencia de una población. Pero en el caso de tu propuesta teórica, ¿cómo podríamos acercarnos a estas poblaciones o cómo podríamos interpretar o reflexionar estas condiciones en las que viven? Que yo podría pensar son opresiones dentro de espacios de mayor opresión. Ujú. Claro, yo, bueno, en primer lugar, yo no soy especialista en el ámbito de prisiones, de la cárcel, pero sí podría decir que de algún modo me has hecho pensar, ¿no? Con tu intervención en el espacio residencial, ¿no? Que no es lo mismo que una cárcel, pero muchas veces opera de forma similar, pues, por ejemplo, también teorizándolo desde los aportes de Goffman, ¿no? En su libro sobre las instituciones totales, ¿no? En ese sentido, muchas veces, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Se dice que las instituciones residenciales son instituciones carcelarias porque en realidad aparentemente tienen una voluntad de protección, ¿no? Del ser deficiente, pero a la vez tienen una voluntad disciplinaria, ¿no? De control y de segregación, ¿no? De retirada de esos seres que molestan, que resultan pues improductivos o incluso socialmente considerados peligrosos, su retirada del espacio público y su segregación en espacios controlados, ¿no? Claro, a mí me parece que es interesante pues, estudiar esa intersección, esos puntos en común entre lo que serían los espacios literalmente carcelarios con los espacios residenciales, ¿no? En ese sentido, igual aquí sí que este marco teórico de los estudios críticos de la discapacidad
también en relación con la crítica, ¿no?, que hacen de el sujeto humano y por lo tanto el sujeto con capacidad jurídica, es decir, el sujeto responsable penalmente, esa crítica igual nos puede servir para cuestionar, ¿no?, las lógicas de estos espacios, porque si no hacemos una crítica puede ser que estas personas que mencionábamos ahora, que están encarceladas pues, en espacios pues de la prisión, lo que sería un contrasentido sería que salieran de allí para acabar encarceladas en otro tipo de espacios aparentemente más amables, pero igualmente disciplinarios, ¿no? No sé, sé que no te he respondido específicamente a la pregunta, pero es mi modo de verlo, como que yo creo que este marco teórico invita a relacionar, así en general, cuestiones que aparentemente pues, no estarían relacionadas, ¿no? Lo hemos visto antes con la cuestión de la discapacidad y el género o la clase social, la edad, ¿no? Pues del mismo modo yo creo que este marco teórico nos puede ayudar a pensar en espacios que aparentemente son distintos, ¿no? Y por ahí Sí, ya mi respuesta. No sé si... No creo que te haya satisfecho mucho, pero bueno. no, la verdad es que sí me ayuda y me lleva a pensar a que también habría que cuestionarse justamente el uso teórico de la discapacidad de una forma más responsable, porque muchas instituciones lo llegan a utilizar como muy a modo, sin pasarlo por una crítica más sólida, ¿no? Entonces, sí me permite pensar, creo que cuando mencionabas el espacio residencial, la clave estaría justamente en el espacio, porque la finalidad es la misma y seguramente la precarización de las condiciones de vida son similares, aunque llevan distintos nombres, ¿no? Sí me ayuda bastante, te agradezco mucho. Gracias a ti por tu pregunta. Sí, muchas gracias, Ricardo. Hay comentarios y preguntas en el chat. Laura, bueno, Vicky nos dice que si podrías compartir tus datos de contacto. Laura Paniagua dice, muy interesante, muchas gracias, excelente presentación. Me gustaría hacer 2 consultas. Una, que hicieras énfasis en el punto que señalas de que los estudios de la discapacidad usó elementos de los estudios de género para desnaturalizar la discapacidad. Y 2, ¿conoces los esfuerzos que se están haciendo en Latinoamérica para conectar los estudios críticos en discapacidad en conexión con enfoques decoloniales, los transfeminismos, etcétera? Bueno, básicamente en relación al punto de la intersección entre los estudios de la discapacidad y los estudios de género, pues básicamente lo que podría decir a ese respecto es que sobre todo a partir de los años 90, aparte de ese paralelismo, ¿no?, que hace el propio modelo social, emulando esa dicotomía entre la deficiencia biológica y la discapacidad social versus sexo biológico, género social. Aparte de eso, sobre todo a partir de los años 90 empezaron a surgir pues, escritoras, pensadoras feministas que llevaron más allá esa intersección, ¿no?, y que empezaron pues, a teorizar la patologización histórica de las mujeres, ¿no?, su consideración como seres en falta en relación a los hombres, ¿no? Por ejemplo, empezaron a teorizar por ahí, empezaron también a teorizar la exclusión de las mujeres discapacitadas de la propia categoría mujer, ¿no? Y aquí pues surgieron o tomaron fuerza los enfoques que hacen otra vez un paralelismo entre los planteamientos de Judith Butler, ¿no?, por ejemplo, y los trasladan a la discapacidad, ¿no?, situándola como una cuestión performativa que además está íntimamente entrelazada con lo que llaman el sistema de heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la teoría tullida lo que expone es que la performatividad de género, es decir, el hecho de quedar constituido como hombre o como mujer a través
de tus actuaciones corporales, que no tienen por qué ser voluntarias, ya lo sabemos, pero son una cuestión de capacidad. Es decir, la performance de género, para que resulte inteligible, es decir, legible como adecuadamente femenina o adecuadamente masculina, requiere unas capacidades, requiere unos gestos, unas formas de hablar, unas formas de moverse, que lo que hacen es revelar la intersección entre el heterosexismo y el capacitismo, ¿no? Y eso es lo que hace que muchos hombres y muchas mujeres discapacitadas pues queden constituidas como no hombres y no mujeres, ¿no? Justamente porque no tienen o no, sus cuerpos no cuentan con los modos de hacer legible el género, ¿no? Para los demás, y ahí estaría un poco esa intersección. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿no? Respecto a los enfoques de Latinoamérica, pues la verdad es que mi teorización, mi marco teórico adolece bastante de ser muy anglocéntrico, muy basado pues, en lo que ha ocurrido, las teorizaciones que han ocurrido en los países anglosajones, ¿no? Y en ese sentido, sí que he leído algunas cuestiones desarrolladas en Latinoamérica, pero no podría decir que sea una experta en ello ni que lo pueda desarrollar también como he desarrollado pues, en el marco más centrado en el ámbito anglosajón, ¿no? En ese sentido también me llamó la atención, hace un tiempo leí, ¿no? Una crítica que se hacía también de ciertas autoras pues, decoloniales, ¿no? Como María Lugones, Gloria Anzaldúa, ¿no? Que muchas veces desde los estudios de la discapacidad se decía que muchas veces utilizaban metáforas capacitistas, metáforas que remitían a la discapacidad como sinónimo de opresión, ¿no? Y en ese sentido sí que leí algún artículo, ¿no? Que hacía esta crítica, ¿no? De que es muy importante formar alianzas, ¿no? Entre el movimiento anticapacitista y el movimiento pues anticolonial, ¿no? O decolonial, pero con mucho cuidado de no glorificar ciertos enfoques que lo que hacen es reproducir metáforas capacitistas para hablar de la opresión. No sé si he contestado muy bien a la compañera, pero ese sería mi aporte desde aquí. Excelente, muchas gracias, Laura. No sé quién más quiera animarse a comentar algo. Yo aprovecho para decirles, Ricardo, que Gamaliel me escribió solicitando tus datos. Es egresada de la licenciatura en Psicología Social y está interesada en poder establecer contacto contigo porque tiene mucho interés en lo que tú planteaste sobre personas privadas de su libertad. Y recordarte, Laura, que Vicky nos solicitó tus datos de contacto. Entonces, pues a ambos les pido que por favor en el chat para todos puedan compartir su correo para que puedan contactarles, y me congratulo de que esto suceda, porque pues ese es el objetivo de espacios como este, ¿no? Establecer contactos y vincular intereses, y ese es lo que ahorita estamos haciendo aquí. Sí. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguna pregunta, inquietud? Yo, bueno, nada. Sí. Ay, ya, aquí lo tengo. Quería preguntar. Es Luis Montiel, Laura, es Luis Montiel. Adelante. Ah, ya. Quería preguntarle a Laura sobre qué piensa, sobre todo en estas, por ejemplo, en la discapacidad, pensada a la luz del espectáculo y sobre todo en el surgimiento de estas nuevas plataformas, ¿no? Como por ejemplo TikTok, Facebook, en entendido, por ejemplo, en el que pues cada vez hay más, bueno, les dicen creadores o influencers, a mí no me gusta mucho ese término, pero que ellos con
disabilidad afirman que estas plataformas les permiten controlar la lente o la narrativa con la que son mirados. No sé qué piensas tú de ello, ¿no? Y si de verdad podría pensarse la discapacidad o estas plataformas como una forma de, no sé si de crítica o de resistencia frente a estas formas de opresión de las que comentabas. Claro, evidentemente aquí la primera pregunta que creo que nos tendríamos que hacer como colectivamente es ¿qué es resistencia, no? Porque, por ejemplo, ahora intentaré contestar a tu pregunta, pero muchas veces ¿no? surge la duda a la hora de interpretar relatos, ya sea escritos o relatos visuales protagonizados por personas discapacitadas. Nos preguntamos qué es resistencia y qué es reproducción, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que una persona discapacitada que demuestra pues una gran, pues ser, por ejemplo, excelente en el deporte o en la academia o en cualquier ámbito, podríamos decir que, por un lado, está rompiendo lo que se espera de ella, está rompiendo la norma en el sentido de que todo el mundo sabe que se espera de ella que no haga nada en absoluto, que sea un ser incapaz, dependiente, pasivo, etcétera, y en ese sentido está rompiendo una norma y por lo tanto podríamos decir que está resistiendo, pero a la vez también al hacer esa actuación de excelencia según los ideales capacitistas, también está reproduciendo esa norma, ¿no? Entonces, ¿dónde está aquí la resistencia y dónde está aquí la subversión, ¿no? Y trasladando esa pregunta al ámbito de las redes sociales, nos podríamos preguntar lo mismo, ¿no? Por ejemplo, se han hecho famosas, pues eso, influencers discapacitadas que lo que hacen es mostrar sus cuerpos como modelos, ¿no? O mostrar, por ejemplo, que tienen una vida de pareja, que trabajan, etcétera. ¿Qué están haciendo estas personas? ¿Están reproduciendo los estándares o les están subvirtiendo? Yo diría que, bueno, en función de nuestro background político, por así decirlo, vamos a interpretarlo de una forma o de otra, ¿no? Lo que sí que es verdad, yo creo, es que cualquier forma de representación, ya sea a través de las redes sociales o del teatro, por ejemplo, de las artes escénicas, tiene el potencial como para cuestionar pues ciertas asunciones por parte del público. Pero también es cierto, desde mi punto de vista, siempre, que la audiencia de este tipo de medios también tiene como unos mecanismos de lectura ya establecidos, ¿no? Por ejemplo, voy a contar una pequeña anécdota, pero que me llamó la atención, ¿no? Ahora mismo, justamente en Barcelona, se está llevando a cabo un festival de teatro accesible, ¿no? Que justamente lo que pretende es no solo que las personas discapacitadas podamos acceder al espacio del teatro y, por ejemplo, cuentan con interpretación en lengua de señas, cuentan con bucle magnético para que las personas ciegas cuenten con una audiodescripción. También las obras de teatro se hacen en espacios físicamente accesibles e incluso las historias que se cuentan, quienes están en el escenario son actores y actrices discapacitadas que cuentan historias sobre discapacidad, ¿no? Y el otro día fui con unas compañeras a ver una obra en el marco de este festival y me llamaba mucho la atención que la audiencia de la obra se reía por el simple hecho de que los actores y actrices discapacitadas intervinieran y no estaban haciendo ninguna broma. Sencillamente su forma de hablar, su forma de moverse, su forma de interactuar causaba risa, ¿no? Y en ese sentido justamente estimuló esta reflexión en torno a los mecanismos de lectura, ¿no? Que ya tenemos instaurados y que condicionan qué mensajes nos podemos llevar de la obra, ¿no? Aunque la obra, su contenido era ciertamente como subversivo porque, por ejemplo, planteaba el deseo de ser madre por parte de personas con discapacidad intelectual, ¿no? Que es una cosa que todavía es un tabú, ¿no? El hecho que tiene mucho que ver, ¿no? Con esos temores
de la degeneración de la especie, de la multiplicación de la deficiencia, ¿no? Que de hecho, por eso el mes pasado, con la conferencia que se nos ofreció en el marco de este ciclo, en el mes pasado, pensé, ostras, pues mi contenido va a ir mucho en relación con lo que se estaba hablando, ¿no? Porque también hablaba, ¿no?, de esos temores de juntar a ciertos individuos respecto a los que se tiene prejuicios con los individuos de la mayoría, por ese miedo, ¿no?, de la contaminación de la raza. Pues bueno, un poco esto va en ese sentido, ¿no? Y lo que decías respecto al teatro es que a pesar de que el contenido de la obra era, podríamos decir, subversivo en ese sentido, los mecanismos de lectura con los que contaba la audiencia para leer eso estaban condicionando claramente qué mensajes se podían llegar a llevar de ahí, ¿no? Entonces, para mí la respuesta no está clara, ¿no? Es ambivalente, ¿no? Un poco como lo que comentaba en relación al estigma. No sé si te he resuelto mucho, pero bueno. Sí, gracias. Quería conocer tu opinión al respecto. Muchas gracias. Y muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Laura. Laura, tienes en el chat el comentario de Esteban, que dice: muchas gracias por las aportaciones. Siempre es muy importante reflexionar sobre la base del modelo social de la discapacidad y el concepto de estigma y la marcación de la persona como una persona aparte de la normalidad. Goffman aborda las instituciones totales como muchos espacios de encierro. En México, la institucionalización basada en el encierro de las personas con discapacidad es aún una constante. Desde tu experiencia, ¿qué se puede trabajar al respecto ante ello? Bueno, en realidad estaba pensando que en el contexto español el modelo dominante en el sentido de vivienda, o sea, respecto a la vivienda para personas con discapacidad es todavía la residencia también. Es decir, que no es que estén, bueno, supongo que la situación será distinta en España y en México, pero decir que más que hablar de qué puede hacerse en México para solucionar esa situación, igual tendría que hablar qué tenemos que hacer o qué tenemos que hacer en España, ¿no?, para solucionar eso, ¿no? Porque a pesar de que, por ejemplo, en España, desde el año 2008, se ratificó la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que tienen que garantizarse el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente en la comunidad, es decir, no en espacios residenciales, sino decidiendo dónde quieren vivir. Eso no es la realidad todavía, porque los recursos que se ponen a nivel público lo que hacen es empujar a la gente a vivir en una residencia, ¿no?, en un espacio segregado, en una institución total, ¿no? Evidentemente, desde el propio movimiento por los derechos de las personas discapacitadas, pues se han hecho avances como, por ejemplo, la promoción de la figura del asistente personal, que no sé si la conoceréis, que es un modelo de asistencia en el que el Estado proporciona recursos directamente a las personas discapacitadas, es decir, les da un dinero directamente para que esas contraten a una persona que las asista en las tareas que necesiten, ¿no? De esta manera, la persona discapacitada es la jefa, por así decirlo, de la persona que la asiste, de modo que tiene el control, ¿no?, sobre su asistencia y sobre su vida, ¿no? Porque de este modo, claro, desde el paradigma tradicional de los cuidados, quien tiene el control es el cuidador, ¿no?, que es el que toma todas las decisiones sobre qué hace y qué deja de hacer la persona discapacitada en su día a día. En cambio, desde el paradigma de la asistencia personal, quien toma las decisiones es la propia persona discapacitada. Yo diría que una buena solución, porque, por ejemplo, aquí en España ya hace desde el año 2006 que se cuenta con pequeños proyectos que los llaman de vida independiente, que se basan en esa figura del asistente personal, que funciona mucho mejor que no la internación de la persona en una residencia, ¿no? Y evidentemente la razón principal para preferir un modelo u otro tendría que ver
o tendría que tener que ver con qué opción preserva mejor la dignidad de la persona, y en ese sentido está claro que es la asistencia personal, pero es que además, si nos metemos en razonamientos así economicistas, porque muchas veces lo que se argumenta es, uy, no, es que esto de la asistencia personal es que es muy caro, ¿no? Esto es una cosa para las élites, ¿no? Pero luego resulta que al final se han hecho estudios que demuestran que resulta una alternativa más barata, porque lo que hace es permitir que la persona esté en la comunidad y no encerrada en un sitio, de modo que esa persona, por ejemplo, puede acceder al mercado de trabajo, cosa que de otro modo no puede hacer. De modo que esa inversión que hace la sociedad en asistencia personal la puede devolver, ¿no? De alguna manera, la persona discapacitada que se mantiene en la comunidad. No sé si me he explicado. Más o menos. Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias. ¿Tienes otro comentario de María Mercedes Román? Dice, muchas gracias, la información es muy valiosa, Laura. Tengo una pregunta. Estoy haciendo una investigación sobre las experiencias corporales de mujeres en el marco de la discapacidad visual. Parto de los estudios críticos de la discapacidad y de la sociología de los sentidos. Quería saber si tal vez tienes alguna referencia sobre algún estudio similar, alguna autora que me pueda sugerir, y ya dice que si no, se va a poner en contacto contigo. Pues, a ver, en ese sentido, a nivel anglosajón, a ver si lo digo bien, porque ahora estoy aquí repasando en mi gestor mental de referencias bibliográficas, pero estarían las autoras Sally French, también Rod Michalko y ¿quién más? A ver, no, que ahora me voy a confundir. Eso a nivel anglosajón es lo que se me viene ahora a la mente en relación a la cuestión de las experiencias corporales y la discapacidad visual. Y luego, a nivel español, hay una académica que se llama Laura Moya, que es una académica ciega, que está haciendo trabajos en relación con la teoría CRIP o teoría tullida que he mencionado en mi charla, y que puede ser un contacto interesante o una lectura interesante en función de lo que quieras en ese sentido también. Eso es lo que se me ocurre por el momento. Si se me ocurriera alguna cosa más, ya la comunicaré a la organización y eso, pero básicamente esa sería mi respuesta. Sí, muchas gracias, Laura. Y tenemos una mano alzada, la maestra Susbel Olivares. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Laura. A lo largo de la exposición hablábamos como de distintos, bueno, marcaste distintos enlaces para entender la discapacidad. Y a mí me hacía reflexionar con respecto a lo siguiente. Ahora ya no se le dice tanto discapacidad, sino como capacidades diferentes. Una manera como si el lenguaje nos permitiera incorporar a estos grupos, a estas personas, a una normalidad, es decir, a la incorporación de una sociedad como iguales. Sin embargo, las brechas aún siguen persistiendo, es decir, no basta con colocar una rampa para las personas de sillas de ruedas, no basta con colocar justamente en los programas de televisión el lenguaje de señas, ¿no? Para que la gente que tiene capacidad diferente con el oído, bueno, se siente incorporada. Pero, ¿qué basta hacer entonces? ¿Cuál es el papel que le pertenece al Estado con respecto a las políticas públicas? A ver, voy a intentar contestar así brevemente. Por ejemplo, creo que la denominación capacidades diferentes creo que es bastante propia de diversos países latinoamericanos. En cambio, aquí en España, por ejemplo, el colectivo que fue más radical, ¿no?, en la defensa de esa filosofía de vida independiente que comentaba antes, ligada a la asistencia personal, pues propuso el término diversidad funcional, que no sé si lo conoceréis en Latinoamérica o no, pero básicamente estoy muy de acuerdo en que no es una cuestión ni puramente de poner rampas, ni puramente de lenguaje. A mí ya habéis visto que a lo largo de la exposición he hablado de personas discapacitadas, justamente
basándome en ese modelo según el cual es la sociedad quien nos discapacita, ¿no? No somos personas con discapacidad del mismo modo que las mujeres no son personas con feminidad, ¿no? Ni las personas negras son personas con negritud. Pues a mí me parece que la denominación persona discapacitada remite, ¿no?, a esa idea de que un ente externo nos está discapacitando, nos está restando capacidades en ese sentido. Evidentemente no es toda una cuestión de lenguaje tampoco, ni de poner rampas, porque como estaba intentando exponer a lo largo de mi conferencia, no se trata solo de que las personas tengan un lugar físico en el espacio, es decir, que puedan efectivamente entrar en un establecimiento, en un espacio público, sino que también se trata de que sientan que pertenecen, que no se sientan fuera del lugar. Pero no que no se sientan, porque a veces cuando se dice eso de que no se sientan, parece que es una cuestión de sentimientos individuales, ¿no? De que el problema es que esa persona, porque le falla algo, no se siente incluida. Y no, es que como nos dice Goffman y como nos han dicho otras autoras posteriormente en el marco de los estudios de la discapacidad, la cuestión es que a través de prácticas muy concretas se expulsa psicosocialmente, ¿no?, a determinadas personas del espacio. Entonces, en ese sentido, me preguntabas también por qué papel, ¿no?, tendría que tener el Estado a nivel de políticas públicas. Desde mi punto de vista, las políticas públicas son importantísimas. Sencillamente, al nivel más básico de garantizar pues, nuestra existencia material en el espacio público. En ese sentido, son fundamentales las políticas públicas, pero desde la experiencia un poco del contexto español, hay una activista que es bueno, que él se autodenomina persona con diversidad funcional, que se llama Antonio Centeno, que no sé si lo conoceréis, pero que él relata cómo a través de la crisis económica que se produjo en España y en otras partes, sobre todo a partir del año 2008 y pues a través casi hasta el 2015 o así, él dice que colectivamente se dieron cuenta de que los avances materiales eran a materiales me refiero a los avances conseguidos a través de políticas públicas, de leyes de accesibilidad, de todas esas cuestiones son fundamentales, pero son absolutamente reversibles si no hay un cambio cultural que acompañe el cambio material, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí es un cambio que tiene que producirse desde abajo, ¿no?, que está todo relacionado, ¿no?, porque en realidad si los espacios no son accesibles y las personas discapacitadas no podemos estar presentes, pues poco podremos hacer a nivel cultural, ¿no?, para poner sobre la mesa nuestra perspectiva, pero a la vez no tenemos que trasladar toda la responsabilidad pues a las élites o a los gobiernos respecto a la implementación de políticas públicas, porque entonces nos va a pasar lo que nos ha pasado aquí pues con la crisis, ¿no?, que en el momento en el que se argumenta que no hay recursos para lo superfluo, como no hemos hecho el cambio cultural de dejar de ser consideradas seres infrahumanos, seres superfluos, seres desechables, pues nos van a barrer del panorama, ¿no? No sé si te he contestado mucho, pero bueno. No, muchas gracias. Al contrario, más bien lo mencionaba porque aquí en el caso de México muchas asociaciones todavía siguen llamándolo como capacidades diferentes. Quizá dice Ricardo que hace 5 años ya desapareció el término, pero es una manera como que lo utilizan mucho algunos, por ejemplo, algunos grupos como para sentirse parte. Sin embargo, es cierto, es un proceso más bien sociocultural, ¿no? Incluso propio de nosotros, ¿no? De ver al invidente y no decir, déjale ayudo, porque, o sea, si él no me pide ayuda, ¿no? Claro. No tengo yo por qué brindársela. Tengo que hacerlo parte y hacerlo como desde nuestra naturaleza, que es la propia del ser humano. Pero no, muchas gracias, Laura. Gracias a ti. Bueno, y a vosotras en general, que estoy muy contenta. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera, ya son las 12:44 y bueno, este espacio de hora y media
a 2 horas, pues todavía podríamos tener algún otro comentario. Yo quiero aprovechar también para anunciarles la siguiente conferencia de nuestro ciclo, que será el jueves 20, en unos cuantos días, en esta misma semana. La doctora Luz María Martínez nos va a hablar sobre investigar sobre los cuidados, un trabajo político. Y se las anuncio aprovechando su presencia, porque esa conferencia no va a ser grabada ni va a ser transmitida por Facebook, así es que para no perdérnosla, pues tenemos que estar presentes. Entonces, por eso se los comento. Bueno, no sé si alguien más quiera participar. Si no, Laura, no sé si quieres hacer un comentario de cierre. Bueno, básicamente que, bueno, en primer lugar que estoy muy contenta que se haya generado este debate porque eso demuestra que hay interés por la cuestión de la discapacidad desde las ciencias sociales, cosa que no siempre ha sido así y sobre todo no siempre ha sido así desde la perspectiva pues, de los estudios de la discapacidad, ¿no? Y eso, y animar a las asistentes pues a seguir explorando el tema, que es todo un campo que a pesar de que ya tiene pues eso, más de 40 años de historia, si nos centramos en esa parte de los estudios de la discapacidad, todavía está muy inexplorado, todavía no tiene el peso que tienen, por ejemplo, los estudios de género, los estudios críticos de la raza, etcétera. Y bueno, y agradecer, ¿no? que pues los comentarios, el espacio, que ha sido muy, muy amable, un espacio nada hostil, en el que no me he sentido fuera de lugar, como nos ocurre a las discapacitadas muchas veces. Y eso básicamente, que si alguien tiene alguna consulta, he dejado mi mail en el chat y estaré encantada de responderosla. Excelente, pues muchísimas gracias. La verdad sí fue pues muy enriquecedor escucharte. Seguramente habrá mucho interés de establecer y mantener el contacto contigo. Te agradezco mucho, Laura. Les agradezco a todas las asistentes y a todos los asistentes. Y pues hasta aquí terminaríamos a las 12:47 nuestra conferencia de hoy. Los veo el jueves 20 de mayo. Gracias, Laura. Gracias.